Hola, esta es la reflexión 15. Estamos viviendo en América Latina conmociones graves, muy graves, que quiero expresar en esta reflexión algunas características que observo en estas convulsiones que se están dando en algunos países de nuestra querida América Latina. En Ecuador, grandes manifestaciones que expresan disconformidad contra un gobierno neoliberal que entró camuflado. En Haití, en Chile, y finalmente el golpe de Estado que se produjo en Bolivia. Quiero señalar algunos rasgos de estas movilizaciones y golpe de Estado. En Ecuador y en Chile, la situación es de malestar social producido por una situación que, por ejemplo, en Chile viene desde la época de la dictadura de Pinochet. Se mantiene la Constitución de 1980, por eso el pueblo está pidiendo otra Constitución. Pero las condiciones económico-sociales en el pueblo chileno son tremendas, donde el neoliberalismo produce una sociedad tremendamente injusta. De ahí las rebeliones de la inmensa mayoría del pueblo, que está harto de esta situación de privatizaciones, donde todo hay que pagarlo, la gente no puede, la salud, la educación. El tema de la educación es tremendo, porque para poder estudiar toman créditos, los muchachos y las muchachas toman créditos, que luego tienen que pagar, se reciben y pasan años para poder pagar esos créditos. Es una tremenda injusticia. El neoliberalismo produce eso, injusticia, desigualdad. Un pequeño grupo en Chile son los que usufructúan toda la riqueza, mientras la gran mayoría, por eso la explosión social que se ha producido. Quiero destacar algo que me ha llamado la atención, la extrema crueldad de este gobierno neoliberal y sus fuerzas de inseguridad. Los famosos carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas de Chile. Quiero señalar la crueldad, me ha llamado mucho la atención. Están tirando con perdigones, o sea, bala más suave, no letal, no de plomo, y están tirándole a las personas que se manifiestan para disolverlas, además de gases lacrimógenos, gas pimienta, etc., le están tirando estos perdigones apuntándole a los ojos. Esto es tremendo. Esta crueldad es algo espantoso. Apuntan a los ojos con perdigones, incluso con balas de goma, que penetra en los ojos y lo deja ciego, le vacía el ojo. Hay más de 230 casos ya con esta tremenda crueldad. No lo matan, no le tiran con bala letal de plomo, tiran con perdigones de goma a los ojos, apuntándole a los ojos. En muchos casos le han producido ceguera en ambos ojos, ceguera total, y en otros casos, creo que son la mayoría, ceguera parcial en un solo ojo. O sea, dejan a las personas ciegas de un ojo. Esto es algo tremendo, que lo quiero destacar, lo quiero expresar, que nunca vi semejante crueldad, porque esto es muy cruel. En lugar de matarlos con balas de plomo, vamos a usar perdigones, balas no letales, pero le apuntamos a los ojos. Es terrible. Esto
ya se ha dado a conocer. Lo sorprendente es que no haya organismos de derechos humanos que intervengan mucho más directamente y que impidan que se siga haciendo estas lesiones gravísimas a las personas, a la dignidad humana de las personas. Es tremendo. Yo me imagino lo que debe ser estas personas, estos manifestantes, en su mayoría jóvenes, que pierden un ojo. Es tremendo. Ya hay más de 230 casos de ceguera, de ambos ojos y en la mayoría de los casos de un solo ojo. Quiero recalcar esto porque es algo inusitado. No lo matan, lo dejan ciego. Esto pasa en Chile, en la Chile neoliberal, que era ejemplo hasta hace poco tiempo, antes que empezaran estas convulsiones sociales, era ejemplo para todo el mundo de una economía para unos pocos. La inmensa mayoría sufría el salario, bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, quería ser económicos. Es tremenda la situación de desigualdad en Chile. Quería destacar esto de los balines de goma en los ojos. Es algo espantoso. Ahora tenemos el golpe de Estado en Bolivia. Bolivia era un país exitoso, todos los índices económicos, inflación bajísima, 1,7% anual. Se habían logrado enormes avances en lo económico, en lo social, dentro de un sistema capitalista, porque si bien el movimiento de Evo Morales, el partido se llama Movimiento al Socialismo, todas estas transformaciones las produce dentro de un sistema capitalista. O sea, que era exitoso, la contracara de Chile, un sistema neoliberal, capitalista, y en Bolivia un sistema capitalista pero popular, nacional y popular. Nacionalizó los hidrocarburos, Evo Morales y García Linera, el vicepresidente, nacionalizaron los hidrocarburos, el gas, el petróleo, y hay una riqueza enorme, el primer país con el recurso del litio, ese mineral tan importante para la cibernética, la electrónica, para los futuros coches eléctricos, etc. Un mineral estratégico. El yacimiento más grande del mundo es el que está en Bolivia. Y luego también están en gran escala de litio en Chile y en la parte norte de Argentina, de la Argentina. Bah. Golpe de Estado. Golpe de Estado hecho por la policía y las Fuerzas Armadas, pidiendo la renuncia del presidente. El presidente, pensando que, Evo Morales, pensando que si él renunciaba, se iba a pacificar y que iban a llamar a nuevas elecciones, bueno, renunció, se asiló en México, y en lugar de pacificarse, ya hay más de 25 muertos, centenares de heridos, reprimiendo al pueblo que se sublevó. Era lógico pensar que los indígenas se sublevaran. ¿Por qué? Los indígenas, los trabajadores, los mineros, todo el movimiento que apoya a Evo Morales, que es la mayoría, que había ganado las elecciones, se discutía si tenía el porcentaje sobre el segundo del 10%, bueno, usaron cualquier excusa para hacer el golpe de Estado, propiciado por la policía que se sublevó, la gente, las personas de las clases altas que están en el sur de Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, que tienen una mentalidad de extrema derecha, Camacho, la que se autoproclamó presidenta sin tener mayoría, bueno, han hecho un tremendo golpe de Estado, con intervención de OEA, la Organización de Estados Americanos, que primero dijo una cosa, que estaba bien, y después dijo que no, que había irregularidades, nunca dijo que había fraude. Bueno, una maniobra, no quiero, eso ya lo saben los que están viendo este video, lo saben por los medios de desinformación, los pocos que hay, y los medios de información que están en internet, sobre todo Telesur, recomiendo ver mucho Telesur, porque ahí da la información correcta, con filmaciones y grabaciones
y con haciendo hablar a las personas. Bueno, el panorama de Bolivia es tétrico, podría desembocar en algo peor, una guerra civil, porque la sublevación del pueblo que apoya a Evo Morales y de los indígenas es muy grande, están desarmados, pero los mineros tienen dinamita, bueno, es una convulsión muy grande, pero yo quiero hacer, para el que quiera precisar los detalles de este golpe de Estado en Bolivia, que visite internet y vea todos que visite internet y Telesur, donde hay mucha información al respecto. Es un golpe de Estado sin ninguna duda, hecho por el ejército, por la OE, con colaboración de la OEA, la policía, y detrás de todo obviamente está la CIA de Estados Unidos. Bueno, acá a este punto quiero llegar. A dos cosas quiero puntualizar en este video. La intervención de Estados Unidos, de vuelta, el famoso Plan Cóndor que hizo en la década del 70, este sería el Plan Cóndor 2, tratando de desestabilizar a gobiernos populares. En el caso de Evo Morales es sorprendente, porque es un gobierno capitalista, pero popular, como es en la Argentina, el kirchnerismo, que es capitalista, popular, nacional, popular y democrático, que ahora va a asumir el gobierno el 10 de diciembre. Esperemos que no se les ocurra a los norteamericanos querer interferir acá en la Argentina, porque entonces ya sí sería tremendo. Porque la cosa acá en la Argentina no va a ser tan fácil. ¿Por qué es fácil, aparentemente, el golpe en Bolivia? Para mí hay una cierta ingenuidad en Evo Morales y en García Linera, me sorprende porque es un hombre muy, muy culto, García Linera, una cierta ingenuidad, pensando que las clases oligarcas, las clases altas de Bolivia, sobre todo de Santa Cruz, los que eran dueños del gas y del petróleo y los yacimientos de hidrocarburos, que eran dueños antes que Evo Morales nacionalizara los hidrocarburos, Camacho, la familia de Camacho. Yo quiero hacer hincapié en el concepto fascista de este golpe de Estado, el ataque contra los indígenas, contra los originarios, los pueblos originarios de Bolivia. Evo Morales había hecho algo extraordinario, les había dado dignidad a todos los pueblos originarios de Bolivia, son 36 naciones, quechuas, aymara, guaraní, hay montones de 36 naciones, les había dado dignidad, que estaba representada en la bandera, la huipala, que es la bandera que representa a todos los pueblos originarios de Bolivia. Esta bandera es un símbolo para ellos sagrado. Y es un símbolo para todos nosotros de democracia y de dignidad de los pueblos originarios, cosa que en Chile va a tener que haber porque está en el problema de los mapuches en el sur de Chile, que también los reprimen. Es decir, no hay a los pueblos originarios de Latinoamérica, no hay libertad y dignidad como se las habían dado Evo Morales y García Linera en Bolivia. Estos que han hecho el golpe, los detalles de este golpe son tremendos, también reprimen, matan, ya hay más de 20 y pico de muertos, matan alevosamente, quieren alegar que está dentro de la Constitución. ¿Qué Constitución? Si la autoproclamada presidenta de Bolivia no reunió las cámaras y ni siquiera tenía el porcentaje, era una senadora en segundo lugar, no estaba en la línea sucesoria. Bueno, un desastre. Los detalles de la sonada esta, del golpe de Estado, los detalles están en Telesur y otros canales extranjeros, porque han acallado al periodismo en Bolivia, la dictadura esta que se ha instaurado, que todavía está un poco en el aire. Pero yo quiero ir a dos puntos. En la última elección, si bien había ganado Evo Morales, el partido, el Movimiento al Socialismo había ganado, incluso una vez que llegaron, que tardaron en llegar, eso tenía que haberlo previsto.
las zonas alejadas, donde tenía mayoría indígena y de pueblos originarios, las zonas alejadas tardaron en llegar. Tardaron más de 20 horas en llegar esos cómputos. Y entonces, cuando llegaron esos cómputos con mayoría aplastante, ahí subió y llegó y pasó el 10% que tenía que tener para ganar en segunda vuelta. Como tardó en llegar eso, bueno, se manejó todo eso por la OEA y por la extrema derecha y alegando irregularidades, primero irregularidades, después fraude, bueno, se basaron en ese retardo. Tenía que haberlo previsto Evo Morales y haber manejado las cosas que esos cómputos de zonas netamente favorables a llegar antes. Tenía que haber... Bah, hay una cierta ingenuidad en todos los movimientos progresistas de América Latina. Una cierta ingenuidad pensando que, bueno, hay que esperar, los yanquis son buenos, han cambiado. Acá se decía que el Fondo Monetario Internacional había cambiado sus políticas. Hay mucha ingenuidad. Piensan bien, como ellos no mienten, no engañan, los partidos populares y nacionales y democráticos, piensan que los demás también son buena gente, que los norteamericanos son buena gente. Nunca en su vida han sido buena gente. Los norteamericanos siempre han ocupado territorios a lo largo de toda la historia de los gobiernos, porque lamentablemente el pueblo, los que votan en Estados Unidos es una minoría. Votan 70, 80 millones de una población de 320 millones. Así que la democracia es muy restringida en Estados Unidos. Los que pagan impuestos, los que tienen que reunir ciertas condiciones para poder votar, hay que anotarse en el padrón. Es una democracia... Para mí eso no es democracia. En Estados Unidos no hay democracia. En países europeos sí hay más democracia, pero en Estados Unidos está muy restringida. No puede ser que voten 70 millones de personas. El voto no es obligatorio, entonces la gente no vota porque no tiene ganas. El problema de Estados Unidos lo voy a analizar en otro video. Toda la organización social y económica de Estados Unidos lleva al desinterés de la gente en la política. Entonces, como el voto no es obligatorio, la gente no vota, los que votan son pocos y encima hay restricciones, que pagar impuestos, etc. Y los que votan son pocos. Entonces, una minoría gobierna siempre. Y la mayoría, hay un presidente, Nixon, que había dicho la mayoría silenciosa. Esa mayoría es silenciosa porque no vota. Bueno, quiero volver al tema de Bolivia, a la exacerbación del fascismo nuevamente, porque ya no es la derecha liberal norteamericana, imperial, capitalista, neoliberal, sino que ahora se le está adjuntando a esa etiqueta de neoliberal el fascismo, el nazismo. En Estados Unidos, el Ku Klux Klan y la supremacía blanca. Hasta hace pocas decenas de años, los negros tenían que viajar, por ejemplo, en los medios públicos, en una zona del transporte, había sección para negros, sección para blancos. La segregación racial en Estados Unidos se fue superando hace muy pocas décadas, pero seguía, y en los estados del sur de Estados Unidos más todavía, y el Ku Klux Klan. O sea que en Estados Unidos hay racismo. Pero lo sorprendente es que en Latinoamérica vuelva el racismo con pueblos originarios, que son los dueños del territorio, los dueños de la América, de Latinoamérica, eran los pueblos originarios. Nosotros descendemos de españoles, de italianos, de europeos. Yo soy de raza blanca porque mis ascendientes eran europeos, españoles e italianos. Pero los dueños del país eran los pueblos originarios. Por supuesto, muchos de raza blanca nos hemos integrado a los pueblos originarios, y hay muchos que no pensamos así en forma racista. Pensamos que los españoles en América Latina y los portugueses les han robado a los pueblos originarios no solo las tierras, sino las riquezas. Bueno, todo ese
racismo que se observa ahora, que vuelve a Latinoamérica, que también está en Europa, con los partidos que están sacando cada vez más votos, partidos neonazis, es el punto que yo quiero señalar en este video. El resurgimiento de la extrema derecha nazi-fascista en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos está latente siempre. Es decir, que el nunca más al nazismo, al fascismo, está peligrando. Tenemos un gobierno de mentalidad fascista que le cuesta hacer fascismo, me refiero a Bolsonaro, el presidente de Brasil, que tiene una mentalidad fascista, todo su programa es fascista, le cuesta implementarlo. Le va a costar y no creo que lo pueda implementar. El fascismo en la política, en la economía y en la vida social de Brasil. Le va a costar. Pero él es fascista. ¿Qué apoyó? Fue el primero que apoyó al golpe de Estado en Bolivia. El primero que salió apoyando fue Bolsonaro, en Brasil. La situación de Bolivia es incierta. Entonces, en este video quiero rescatar este dato. Son dos datos que quiero rescatar. Uno, el resurgimiento del fascismo. Les voy a explicar por qué pienso yo que pasa esto. En todo el mundo, y lo que más preocupa en Latinoamérica. Con el golpe de Estado en Bolivia, que es netamente fascista, Bolsonaro en Brasil, el gobierno de Piñera en Chile está haciendo la atrocidad que hicieron los nazis con los judíos, con los gitanos, con los comunistas, las atrocidades con los campos de concentración. Bueno, Piñera los hace con los balines de goma, dejando tuerta a la gente. Ojo, esto es gravísimo. Entonces, un elemento, resurgimiento del fascismo. La posibilidad de intervención de nuevo con golpes de Estado, de intervención de Estados Unidos a través de golpes de Estado, como pasa en Bolivia, hasta ahora como pasó en golpes de Estado, porque en Brasil también hicieron un golpe de palacio, un golpe parlamentario, que también es un golpe de Estado, le hicieron a Dilma Rousseff, a Lugo en Paraguay, a Zelaya en Honduras, en 2009, lo sacaron. Ese fue un golpe de Estado militar. No fue un golpe de Estado parlamentario. Un golpe de Estado parlamentario fueron a Dilma Rousseff en Brasil, a Lugo en Paraguay, y golpe de Estado sin que sea parlamentario, golpe de Estado militar. Son dos formas de golpe de Estado. Parlamentario o militar es golpe de Estado. Lo que está pasando en Bolivia es golpe de Estado. Los intentos de golpe de Estado en Venezuela, no hay que olvidar tampoco eso. Los intentos de golpe de Estado en Venezuela, la payasada que hicieron con este Guaidó, que se autoproclamó, otro que se autoproclama presidente, no pudieron progresar en Venezuela porque el ejército venezolano no es cómplice, es bolivariano, ellos dicen, tienen conceptos nacionales de defensa del país y de la política democrática. Ahora parece que se está haciendo acuerdos con la oposición en Venezuela democrática, hay una oposición democrática, están haciendo reuniones entre el gobierno de Maduro. Bueno, la solución en Venezuela está encauzada por vías democráticas, por elecciones. No pudo progresar el golpe de Estado propiciado por Estados Unidos en Venezuela, con autoproclamado Guaidó. En Bolivia sí. Entonces, ¿qué pasó? Ingenuidad de Evo Morales y de García Linera, confiando en las Fuerzas Armadas. Está diciendo Evo Morales que había provisto de material más moderno a las Fuerzas Armadas, no pensó que lo iban a utilizar contra su pueblo, tenía que haberlo pensado, tenía que haber hecho lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela, que las Fuerzas Armadas sean democráticas y que apoyen al gobierno democráticamente elegido. Entonces, Chávez y Maduro lograron hacer Fuerzas Armadas democráticas.
Eso no lo pudieron hacer Evo Morales y García Linera en Bolivia. Entonces, un factor, fascismo. Fascismo y golpes de Estado drásticos a través de Fuerzas Armadas y cívicos, porque los cuerpos cívicos que hay en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, los fascistas, Camacho y toda la gente esta, fascistas, y la autoproclamada presidenta, Áñez, fascistas, y de las clases altas. Un punto es ese, el fascismo, el resurgimiento del fascismo. Y el otro punto es algo que me llama tremendamente la atención y que lo observo en casi todos los países de América Latina, de Europa, pero vamos a centralizarnos en este video en América Latina. Los gobiernos populares, nacionales, democráticos, capitalistas pero que nacionalizan los recursos naturales, nacionalizan la banca y el comercio exterior, que son puntos claves, pero mantienen empresas capitalistas. O sea, no es socialismo, ni siquiera en Venezuela es socialismo, porque en Venezuela hay empresas privadas, o sea, se le ha metido en la cabeza a Estados Unidos, Chávez y Maduro, por algunas otras reformas, pero también es un sistema mixto, si queremos, pero también es capitalista, no es socialismo. El socialismo en Cuba, en Latinoamérica solamente en Cuba podríamos hablar de un socialismo que también ahora está haciendo algunas reformas que introducen el capital en pequeñas empresas. Otro tema. Un sistema mixto, pero que hay predominio y control del Estado sobre el capital. Entonces, y en Venezuela también, en Cuba más. Pero en Bolivia no, en Bolivia nacionalizaron los recursos naturales y la banca, hicieron reformas de tipo de control del Estado sobre la economía, pero seguía habiendo empresas, incluso empresas multinacionales, que son las que ahora se quieren apropiar del litio. Especialmente empresas de Estados Unidos van a venir si subsiste el golpe de Estado y tiene éxito, cosa que yo todavía lo pongo en duda. Hay una reacción muy grande del pueblo. Pero yo quería ir a esto. En las elecciones, Evo Morales había ganado, pero había bajado los votos con respecto a la elección anterior. En la Argentina hubo elecciones, ganó el Frente de Todos, Partido Popular, el kirchnerismo, el peronismo, con apoyo de otros partidos más pequeños, ganó, y por suerte en primera vuelta, no hubo necesidad de segunda vuelta. Pero el sector capitalista, neoliberal, y hay algunos fascistas también, sacaron 39, casi un 40%. En Bolivia, la derecha y la extrema derecha, los fascistas, juntos, casi diría que llegaban, Evo Morales sacó un 48%, y ellos llegaron juntos a un 38%, el segundo llegó al 38%, o sea, había 10 puntos de diferencia. Pero había bajado Evo Morales, de 60 y pico al 48%. Acá en la Argentina, el Frente de Todos tendría que haber ganado por mucho más margen, de acuerdo a la tremenda política económica que se está llevando acá en la Argentina, que es un desastre. Todos los índices, la inflación, el tipo de cambio, la deuda externa, la timba financiera que han hecho con esa deuda externa, es todo un desastre. Todos los índices económicos de la Argentina son negativos. El nivel de vida, la pobreza aumentó tremendamente, la indigencia, catastrófico. Sin embargo, a pesar de esa situación, llegan arañando al 40%. Por suerte acá en la Argentina el elemento fascista es menor que en otros países, que en Brasil, Bolsonaro,
y que en Bolivia, con este Camacho y todos estos sectores del sur de Bolivia, el estado de Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, y en Chile también hay muchos fascistas, muchos fascismos, hay muchos partidos de extrema derecha, o sea, hay un resurgimiento del fascismo, pero a mí me llama la atención que mantienen ese núcleo de alrededor del 30-40%. Y que los partidos populares, en el caso de Evo Morales, baja de un 65% que había llegado a tener a un 48%. Con un gobierno magnífico el de Evo Morales, magnífico, con todos los índices al revés de la Argentina, que son todos los índices negativos en la Argentina. Ellos habían elevado todos los índices económicos, Evo Morales y García Linera, en Bolivia. Habían llevado la deuda externa prácticamente mínima, sin inflación, como dije antes, los índices de pobreza habían bajado a la mitad, el país había avanzado, había progresado, el Producto Bruto había crecido, un crecimiento económico tremendo. Incluso habían llegado a que si superaba el 4% de crecimiento anual, en Bolivia, si superaba el 4%, le daban un doble aguinaldo. El aguinaldo es un sueldo suplementario anual. Si superaba el 4% de crecimiento, le daban un doble aguinaldo. Como estuvieron superando el 4%, estaban teniendo un doble aguinaldo. Unos avances sociales extraordinarios, las clases más pobres habían pasado a clase media. Y precisamente esta clase media, ahora, al tener derechos y al vivir mejor, retasea los votos a los partidos populares. Pasó acá en la Argentina, pasó en Bolivia, retasea los votos. Y vota a los partidos de derecha, a los partidos neoliberales. Este es el otro punto que quiero señalar en este video. ¿Por qué cuando gobiernos populares, democráticos, aumentan el nivel de vida de la gente, llevan a las clases más desposeídas, las clases más bajas, a niveles más altos, a pasar a clases medias? ¿Por qué estos sectores, cuando llegan a ser clase media y se fluctúan niveles mejores de vida, pasan a votar a los partidos neoliberales y en el caso de Bolivia, bueno, a los fascistas también? Y en Brasil. Es muy extraño esto. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por algo que es muy importante, que yo señalo siempre en mis textos: las características básicas del ser humano no cambian. El ser humano tiene características básicas, que yo las señalo siempre, y que no cambian, son constantes. Y que llevan a estos fenómenos que se dan, políticos, sociales, y como personas que acceden a mejor nivel de vida, vuelven sobre sus pasos y votan a partidos que no representan sus intereses. Acá hay un fenómeno, además de los medios de desinformación que llenan la cabeza de la gente con mentiras, con datos falsos, con noticias falsas. Además de eso, hay otro factor, y es el factor que la persona que crece económicamente se cree superior, y aquí viene lo que yo hablo en mis características básicas, que yo hablo en mis textos: la jerarquía, el concepto de jerarquía. Se creen superiores, se creen igualados a las clases altas, y votan a los partidos de las clases altas. Así, votan a los partidos de las clases altas. Piensan que sus intereses están representados por estas clases y por estos partidos. Después, cuando estos partidos llegan al gobierno, como pasó acá en la Argentina, vino los partidos liberales, el neoliberalismo, y los liquidó. Es terrible, es tristísimo, porque acá en la Argentina hay hambre. Yo he señalado en otros videos que hay comedores donde va la gente a comer porque no tiene sus recursos para comer. Hay desnutrición infantil, donde no tienen
el nivel de proteína a los niños y las próximas generaciones, cuando estos niños crezcan, su evolución mental ya no va a ser la que debería ser. Quiere decir que estas características básicas, jerarquía, agresividad, territorialidad, ritualismo, hipocresía y mentira, estupidez, codicia, las señalo porque permanentemente están a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre existieron estas características y siguen estando. Esto explica por qué los pueblos, cuando crecen social y económicamente, quieren asimilarse a las clases altas que tienen intereses muy cerrados, le echan una patadita y las mandan de nuevo para abajo. Y vuelve el ciclo. Gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, restringen los derechos sociales, hasta que estallan los países y votan a partidos populares que establecen un equilibrio, una igualdad social. Cuando esas mayorías llegan a esa igualdad social, tienen un estándar de vida mejor, se aburguesan, esta es una buena palabra, se aburguesan y vuelven a votar a los partidos de derecha y neoliberales. Y vuelve el ciclo. Cada 10, 12 años, 14 años en el caso de Bolivia, vuelven los ciclos. Es para reflexionar por qué la gente vota contra sus propios intereses, por qué no se da cuenta. Una amiga me dijo que hay dos factores, la estupidez, que es evidente, y la crueldad. Esto de la crueldad me dejó pensando. Esta amiga es muy inteligente y es colega abogada también, y me dijo esos dos elementos. Yo conversé esto con ella y me dijo estos dos elementos. Lo de la crueldad no se me había ocurrido. Se le ocurrió a esta amiga, así que lo señalo porque no es... Bah, cuando vi lo de los balines dejando tuerta a la gente en Chile, ahí sí la crueldad se me manifestó. Entonces ahí cuando ella me dijo crueldad dije, sí, como los balines, los que están haciendo en Chile, dejando tuerta a la gente. Ahí está la crueldad. O sea, yo había advertido la crueldad, pero no la había asumido. Con el comentario de mi amiga la asumí como una característica, casi diría básica, la crueldad. Es tremendo. Bueno, quería comentar esto, quería desear la paz, que cesen las crueldades, que intervengan organismos de derechos humanos en Bolivia y en Chile, en Ecuador, en Haití y en otros países, porque también hay revueltas populares en el Líbano, en Hong Kong, en muchos países, bueno, los chalecos amarillos en Francia. Está complicándose el mundo, el ser humano lo está complicando al mundo. Ni qué decir de los problemas ecológicos. El cracking, la forma de extracción de petróleo, así, produciendo trastornos en las placas geológicas. Ojo, el mundo se está complicando y el fascismo no es una solución. Para los que crean que el fascismo y el neofascismo es una solución para los complejos problemas del mundo, y en otro video yo señalo que el mundo a mediano y a largo plazo se va a terminar el trabajo. Cuidemos ahora el trabajo. En el presente el trabajo es importantísimo, es la única forma de recursos que tienen las personas para abastecerse. En el futuro se va, en otro video lo señalo, no me quiero... Yo quiero invadir el tema del otro video. El trabajo, como lo vemos hoy en día, en el futuro no va a existir. Yo tengo una novela en mi sitio de internet, mi sitio principal de internet hay una novela, novela corta, la titulo en las secciones de novela corta, donde analizo, escribo una novela sobre ciencia ficción en el siglo XXII. Se llama Buen amor en el siglo XXII, la novela. Bueno,
Pero ahora lo que me preocupa es el tema del fascismo y por qué la gente, cuando crece y pasa de la clase trabajadora, baja a la clase media, por qué se aburguesa y vota en contra de sus propios intereses. Esto es lo que estoy meditando, reflexionando y estudiando, investigando. Y el resurgimiento, la vuelta del fascismo y de la intervención ya directa y desolapada, completamente así abierta, de Estados Unidos en los asuntos internos, y la doctrina Monroe, Latinoamérica para los norteamericanos. Esa es la doctrina Monroe. Yo tengo un cuadro que se llama Doctrina Monroe. A los que les interese vayan a mi canal y busquen el cuadro. Está en mi obra pictórica de mi quinta época. Allí está el cuadro Doctrina Monroe. Lo hice pictórico. La doctrina Monroe vuelve. Tenemos que oponerle la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo se autodetermine, sin intervención de Estados Unidos. Bueno, me despido hasta el próximo video. Chao.